Vamos a orar. Señor, bendito Dios, gracias porque en tu misericordia nos has dado la bendición de estar aquí esta mañana. No lo merecemos, pero qué maravilloso eres tú, Señor, de habernos reunido, de habernos lavado, limpiado con tu sangre preciosa, y estar aquí para gozarnos contigo, con los demás hermanos, hijos tuyos. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, que nos alienta, nos instruye, nos corrige y nos enseña a conocerte, Padre. Ayúdanos en esta mañana a entenderla, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuando con la serie de la familia, me han dado el privilegio de compartir con ustedes la palabra, y el tema que me dijeron que les compartiera es reconectados, ¿verdad? Reconectados. La palabra misma creo que ya nos da una idea de lo que vamos a hablar. Reconectar es volver a conectar algo que se ha desconectado, ¿verdad? Y en la familia suele suceder que nos desconectamos unos de otros a veces. Hay un escritor llamado Philip Yancey que en su libro, uno de sus tantos libros llamado Gracia Divina versus Condena Humana, relata una historia, muchas historias, pero una que quiero compartirles. Él relata la historia de una mujer llamada Daisy. Daisy era una mujer ya mayor, estaba cerca a cumplir los 100 años, pero recordaba muy vívidamente cómo habían sido sus años de infancia y cómo estos años la habían marcado. Su padre había sido un alcohólico, un hombre que había maltratado a su familia, a sus hijos. Habían sido 10 hermanos. Y en uno de sus momentos de locura, el padre echa de la casa a su esposa. Sus hijos se quedan mirando cómo la madre, sin tener otra cosa más que hacer, aparentemente se va para no volverla a ver hasta muchos años después. ¿Se imaginan ese escenario? Obviamente que no es algo que sucede aisladamente. Sucede en otros países, sucede aquí. Casos como ese y que marcan la vida de una persona. Daisy creció, se casó, tuvo sus hijos, pero esa amargura que ella llevaba adentro se manifestó en su familia. Y probablemente lo que ella en algún momento quiso evitar, es decir, repetir ese patrón en su familia, inevitablemente, pareciera, se repitió. No que ella fuese alcohólica, pero su amargura la vertía sobre sus hijos. Sus hijos se casaron y una de sus hijas, Margaret, fue tan dañada por eso que cuando ella tuvo hijos volvió a repetir la historia. Y pareciera que eso es
la historia de muchas familias y sociedades. Esa amargura, ese dolor, esas heridas se van transmitiendo de una generación a otra generación y a otra generación, y pareciera que los ciclos no pueden romperse. Vemos en nuestra sociedad y leemos casos a veces difíciles de creer, realmente. Tal vez porque nuestro entorno familiar es diferente y no hemos sufrido cosas como las que leemos u oímos. Padres que no solamente abandonan a sus hijos, padres que agreden y llegan hasta a matar a sus hijos, hijos que matan a sus padres, esposos que ofenden a sus esposas y esposas a sus esposos. Y el lugar, el entorno en el cual pensamos y esperamos que debería de ser el entorno más hermoso, además de la iglesia, por supuesto, ese entorno que, como lo llamaba un hermano, el hermano Hal Arch, hace muchos años, pastor de la iglesia Miramonte, dio una serie de conferencias sobre la familia, y él decía, la familia debería de ser como un pedazo del cielo. Pero lo cierto es que la familia muchas veces no es un pedazo del cielo, sino más bien un pedazo del infierno. Un lugar donde las personas que componen esas familias quisieran no estar allí, salir huyendo. Y muchos lo hacen, se van. He escuchado expresiones de señoritas que cuando se casan porque quieren salir de su familia, ya no soportan estar ahí y creen que casarse es la solución. Y años después, esa muchacha que salió tal vez ilusionada pensando que iba a dejar atrás un pasado, está teniendo problemas similares en su familia, y vemos cómo hay tantos divorcios, tantas separaciones y familias fragmentadas. La Biblia no es ajena a esa realidad y nos cuenta muchas historias de personajes famosos, hombres de la fe, que uno diría, ¿cómo es posible que esta gente haya tenido estas situaciones en su familia? Yo estaba, al estar preparando el mensaje, estaba revisando y dije yo, Señor, ¿por qué no pusiste un ejemplo de una familia que no tuviera problemas? ¿Por qué no existe en la Biblia ahí un ejemplo de una familia modelo que yo pueda decir, caramba, esta familia sí que es la familia como yo la quisiera tener? No existe, por ejemplo, un relato de la familia de Josué, que nosotros, pues creo que tenemos en alta estima el personaje de Josué, pero no nos dice nada de su familia. No se nos dice nada de la familia de Daniel, ni sabemos si estuvo casado, pero supongamos que sí lo estuvo. Un hombre que era fiel al Señor, pero no se nos dice nada. En cambio leemos de la familia de Jacob, engañador, tremendo. Leemos de la familia de Abraham, de David y de otros. Y sin lugar a dudas Dios escogió esos relatos por algún propósito. No están ahí por casualidad. Pienso que Dios lo hizo para enseñarnos muchas verdades importantes.
Quiero que veamos brevemente tres relatos. El primero, creo que estamos familiarizados con todos ellos, ¿verdad? Y por razones de tiempo no vamos a ir leyendo en la palabra, pero permítanme ir contándoselos, recordando, refrescando esas historias. Tenemos el primer relato a José. José, hijo de Jacob. Jacob no era alguien que digamos un modelo de padre, ¿verdad? Ni había sido un modelo de hijo. Con engaños había logrado, ¿verdad?, hacerse de la herencia que no le correspondía a él, sino a su hermano Esaú. Tuvo que salir huyendo porque su hermano, a raíz de eso, quería matarlo. No se enojó simplemente Esaú, no fue un enojo común y corriente. Él quería matarlo. Y Jacob tuvo que salir huyendo. Se va huyendo, llega donde su tío, hermano de su mamá. Ahí le suceden una serie de cosas en las cuales él es engañado de una forma increíble, ¿verdad? Finalmente, pues, Jacob tiene su familia, varias esposas, varios hijos. Ya se imaginarán qué tipo de familia pudo haber sido, ¿verdad? Con tantos hijos, tantas esposas. Uno de los hijos menores, el penúltimo, José, por alguna razón había llegado a ser muy apreciado por él. Y él le dio una preponderancia especial a José, que no se la daba a sus demás hijos. Lo natural, sus hermanos empezaron a tener envidia, celos. ¿Y por qué a este sí y a nosotros no? Jacob en una ocasión le regala a José un manto hecho de telas de colores, especial. Los demás usaban mantos de un solo tono, ¿verdad? Pero a José le dan un manto especial. Y la envidia va creciendo y creciendo en sus hermanos, hasta que llega el día en que ven la oportunidad de deshacerse de José. Y traman un plan siniestro, realmente. Ya sabemos, lo venden como esclavo y planean pues cómo enfrentar esto con su papá. Obviamente no le iban a decir, papá, fíjate que vendimos a José como esclavo, sino que deciden matar un animal y la sangre del animal usarla para ponérsela al manto de José. Lo rompen todo, lo desgarran y llegan donde su padre Jacob y le dicen, te tenemos una mala noticia, José fue muerto, despedazado por una mala bestia. Qué tremendo. Jacob, el engañador, hoy está siendo engañado. Y engañado de una forma tan vil y perversa que resulta difícil realmente imaginar. José es llevado a Egipto, ya sabemos todo lo que le pasa, hasta que por la providencia de Dios llega el momento en que José se convierte en el segundo al mando en el país de Egipto. Después de muchos años llega un tiempo de hambre que afecta a toda la región y los hermanos de José tienen que ir, se ven obligados a ir a Egipto a conseguir comida. Y ahí estaba José, probablemente ya había olvidado todo lo que le había sucedido. Él estaba ya casado, tenía hijos, estaba viviendo una vida normal, feliz, pero un día de tantos, en la fila de la gente que estaba
pidiendo o estaba para comprar comida, de repente José ve a un grupo de hombres. Me imagino que la sangre se le debe haber helado, debe haberse quedado paralizado por algún momento. Tal vez se le paró la respiración, el corazón le dio un vuelco, la piel se le puso de gallina, porque reconocía que sus hermanos estaban allí. ¿Qué iba a hacer José? Era el momento justo para vengarse. Si él hubiera querido, se hubiera deshecho de ellos fácilmente. Pero José arma un plan, no un plan para destruirlos, sino más bien un plan para restaurar las relaciones. Al final de cuentas, José se revela a sus hermanos y sucede como en esas buenas películas, ¿verdad? Que tuvo un final feliz. Se reunieron, hubo perdón, hubo abrazos, vuelve a ver a su papá. Una linda historia finalmente. El siguiente relato sucede muchos años después, cientos de años después. Tenemos al rey David. David, igual, parece que era una mala costumbre, ¿verdad?, de esa época. Tiene muchas esposas, muchos hijos. Sucede que uno de sus hijos, el primogénito llamado Amnón, se enamora, se apasiona perdidamente de una de sus hermanas, llamada Tamar. Tan grande era esa pasión que él sentía, que empezó como a enfermarse. Y un día uno de sus amigos, que era primo también, le dice: oye, ¿qué te pasa? Le dice: te veo que estás enfermo. Dime, ¿verdad? Y entonces él le delata lo que está pasando, la razón por la cual se siente así. Y viene este primo y en lugar de darle un buen consejo, le dice: mira, vamos a hacer esto. Pídele a tu padre que le diga a tu hermana Tamar que te prepare una comida y que te la lleve a dejar a la casa y que te dé de comer ahí. Finge que tú estás enfermo. Hey, dijo Amnón, qué buena idea. Y bueno, se finge enfermo y le manda a decir a su padre, el rey David, que por favor su hermana Tamar le prepare algo de comer y lo atienda. El rey David, pues, no sé, ingenuo tal vez, o en ningún momento se le cruzó por su cabeza que algo malo podría ocurrir. Manda a Tamar, viene Tamar y le prepara la comida, y en un momento viene Amnón, saca a todo el mundo del cuarto y fuerza a Tamar a acostarse con él y la viola. Una tragedia terrible. Tamar sale desconsolada porque después de aquella gran pasión que Amnón tenía por ella, esa pasión se convierte en un aborrecimiento y en un odio y la echa fuera. Pero la cosa no queda ahí. Tamar tenía un hermano, aparentemente hermano de madre y padre, llamado Absalón. Y Absalón le dice: hermanita, cálmate, le dice, no te preocupes, ya voy a arreglar yo las cosas. Bueno, pasan 2 años, seguramente Absalón mantenía aquella cosa en su mente y en su corazón, y llegó el momento en el cual dijo: hoy es cuando voy a ejecutar la venganza. Y planea algo y mata a Amnón, su medio hermano.
Sale huyendo. Obviamente, sale huyendo. Pasados varios años, David quería ver a su hijo. Finalmente, Absalón regresa, pero lejos de darse ese encuentro que uno hubiera esperado, ¿verdad? De que llegó Absalón arrepentido y David queriendo verlo, llega Absalón a la ciudad y David no lo recibe. No lo recibe. Pasan los meses, pasa un año, pasan 2 años y David no recibe a Absalón. Y Absalón está ahí esperando, hasta que él, desesperado, ¿verdad?, viene y por medio de ciertos ardides logra que su padre lo reciba. Pero en ese tiempo seguramente Absalón ha estado maquinando un plan maligno, malvado, el plan de derrocar a su padre, quitarle el reino, hacerse con todo su reino. Y luego que supuestamente hubo una reconciliación, empieza en acción el plan de Absalón, hasta que cuando la situación él ve que está lista, viene y le da golpe de estado. Y no solamente golpe de estado, lo quiere matar. ¿Se imaginan esa situación tan terrible? Un hijo queriendo matar a su papá después de haber hecho todo lo que ha hecho. Una situación difícil. El tercer relato lo hemos leído esta mañana aquí en Lucas. Un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos en un momento le dice, papá, le dijo, dame ya mi herencia. ¡Wow! Creo yo que eso debe haber sido como un balde de agua fría para el papá. Porque en pocas palabras le estaba diciendo, papá, para mí mejor que ya te murieras, ¿verdad? Y yo quiero lo mío. Este hombre, este padre, no sé qué habrá sentido, pero decide repartir la herencia. Obviamente él conocía a sus hijos, qué carácter tenían. Su hijo menor seguramente ya tenía su plan listo, ya tenía el pasaje comprado, ¿verdad? Porque poco tiempo después, dice, se fue de su casa a un lugar lejano. Y ahí vivió, ¿cómo? Perdidamente. No fue alguien que dijo, voy a invertir, voy a ir a ganarme la vida, sino que fue a derrochar todo el dinero que su padre le había dado. Cuando todo se le acabó y empezó a pasar penurias, y después de haber aceptado cualquier cosa para poder comer, de repente recapacitó y dijo, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Si allá los jornaleros en casa de mi padre viven mejor que yo, no puede ser, dijo. Y entonces toma la decisión de regresar a casa, pero no con la actitud de decir, papá, aquí vengo, nada ha pasado, ¿verdad? Mira, olvídate, ¿verdad? No, él reflexiona, recapacita y dice, llega un momento en que dice, he pecado no solamente contra mi padre, sino contra Dios. Y medita, reflexiona en lo que va a decirle a su papá cuando llegue. Y está dispuesto aún a que su papá lo ponga como a uno de sus jornaleros. Él no está esperando que su papá le devuelva la dignidad de hijo,
se contenta con que lo ponga como a uno de sus jornaleros y lo perdone. Cuando el padre lo ve acercarse, el padre toma una acción insólita, algo inesperado completamente, porque en aquella cultura, y creo que aún todavía es así, los grandes señores no salen corriendo a recibir a alguien, sino que están sentados ahí esperando a que lleguen delante de él a postrarse. Pero este hombre, este padre de familia, al ver a su hijo, dice que fue movido a misericordia y seguramente él ansiaba que su hijo regresara. Estaba esperando, probablemente lo había mandado a buscar. Se había enterado de cómo su hijo vivía, de todo lo que había hecho, y su corazón estaba terriblemente herido. Pero cuando lo ve, en lugar de decir, ahí viene ese bárbaro, ¿verdad? Hoy me las va a pagar, sale corriendo. Lo abraza, y cuando el hijo empieza a decirle lo que él había memorizado que le iba a decir, su padre lo interrumpe, le dice, hijo, ¿verdad? No sé qué le habrá dicho, no te preocupes, ¿verdad? Y manda a llamar a sus criados para que lo vistan, lo limpien, ¿verdad? Lo ayuden a estar presentable, como es digno, no de un jornalero, sino de su hijo. Y hace una fiesta. Bueno, ¿qué podemos aprender de estos relatos en cuanto a cómo reconectarnos? En primer lugar, todo debe de empezar con un arrepentimiento. No puede haber una restauración de las relaciones familiares si no hay un arrepentimiento. Fíjense que José, el plan que él hizo fue precisamente para llevar a sus hermanos al arrepentimiento, a que reconocieran que habían hecho algo malo. El propósito de José no era hundirlos más en el fango. Su propósito era restaurarlos, pero para que eso se pudiera dar, debía haber primero un arrepentimiento. Y es que sin arrepentimiento verdadero no puede haber perdón verdadero. Bíblicamente hablando, no puede ser. Aquí en nuestra sociedad se habla del perdón y olvido. Lamentablemente le hace falta ese elemento, porque debería de ser arrepentimiento, perdón y olvido. Pero no solo perdón y olvido, no puede ser. Dios, cuando perdona a alguien, no le dice, te perdono, ¿verdad? Así simple y sencillamente. El ser humano debe de arrepentirse, y Dios está presto y listo a perdonar a aquel que se arrepiente. Así que José hace ese plan con el objetivo de llevar a sus hermanos al arrepentimiento, para que pudiese haber una plena restauración en ellos, que esas heridas verdaderamente pudiesen ser sanadas. ¿Saben que los hermanos de José no habían olvidado? Porque cuando empieza José con su plan, lo primero que se les viene a la cabeza a sus hermanos es, ¿no será que Dios nos está juzgando por aquel pecado que hicimos contra José? Ellos no sabían que él era José, no lo reconocieron, pero la conciencia, sin lugar a dudas, estaba actuando en ellos. Y lo primero que pensaron fue, Dios
nos está castigando. Y entonces José, de una forma maravillosa, lleva a sus hermanos hasta el verdadero arrepentimiento. Y es ahí cuando José entonces se revela a ellos y les dice: yo soy su hermano, y llora. Y entonces ocurre la reconciliación. Hermanos, en una relación rota en la familia, por una ofensa que haya habido, el que ha ofendido debe llegar al momento de arrepentirse. Y nosotros, o más bien el que ha sido ofendido, de alguna manera debe de contribuir y llevar, con la gracia del Señor, a ese arrepentimiento. Segundo lugar, cuando hay una ofensa en la familia, ya sea del esposo a su esposa, o de la esposa al esposo, o de padres a hijos, hijos a padres, lo que sea, no hay que esperar. No hay que esperar, no hay que darle largas al asunto. Fíjense que ese fue un error grave de David. Llega su hijo Absalón y durante 2 años no lo recibe, no le habla. Probablemente David, su orgullo quizás, dijo: no, a este no lo recibo, ¿verdad? Esa táctica del desprecio, ¿verdad?, no es algo que funcione muy bien. Debió inmediatamente de recibirlo. Tal vez Absalón llegaba con las intenciones de arreglar la situación, pero ese rechazo que David tuvo fue lo que permitió seguramente que Absalón empezara a guardar y a acumular rencor y a urdir, a tramar un plan para deshacerse de su papá. No hay que esperar, no hay que esperar a que esa ofensa se vaya agrandando y agrandando. Lo más pronto debemos de resolver y arreglar esas relaciones que se han resquebrajado. Bueno, ¿qué más aprendemos? Aprendemos que las ofensas deben de confesarse. Deben de confesarse. No es aquello, a veces somos muy, diría yo, muy livianos en el asunto y no entendemos la gravedad del pecado. El pecado es grave, hermanos, es tremendo. Nos separa de Dios y nos separa de los demás. Y la confesión es sumamente importante. Aquel que ha ofendido debe de entender que debe de llegar delante de quien lo ofendió, delante de a quien ha ofendido, y decirle: oye, yo reconozco que he hecho esto malo, que te ofendí, te pido perdón. Confesión. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, dice el Señor. Pero usualmente lo que hacemos es dejar como que el tiempo, decimos nosotros, el tiempo va a sanar las heridas. No, no es cierto, hermanos. El tiempo lo que va a hacer es profundizar esas heridas, profundizar ese enojo y hacer que sea más difícil después una reconexión de las relaciones. Debemos confesar las ofensas. Aprendemos también que debemos perdonar, porque a veces la persona ofendida
siente como que es dueño de la situación y manipula, ¿verdad? David manipuló la situación. Dijo, ahí lo voy a dejar, que siga sufriendo, que siga entendiendo lo mal, el daño que me hizo a mí. ¿Cómo pudo atreverse a hacerme eso? Si David hubiera perdonado inmediatamente, si él hubiera tenido la humildad y la gracia, en ese momento la hubiera aplicado, él habría perdonado a su hijo Absalón, y todo lo que se dio después probablemente no hubiera sucedido. Cuando la persona que nos ha ofendido llega delante de nosotros en verdadero arrepentimiento y pidiendo perdón, estamos obligados a perdonar. ¿Recuerdan aquella historia que contó el Señor Jesús? Había un hombre que había adquirido una deuda exorbitante, no sé, miles. Y su acreedor, a la persona a quien le debía, era precisamente el rey. No era cualquier otro, era el rey. Y llegó el día pues en que tenía que pagarle. Y este hombre no tenía cómo pagar ni siquiera quizás el 10% de la deuda. No tenía nada. Bueno, dijo el rey, pues si no tenés nada, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Según la costumbre. Vamos a vender a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Y tú te quedas como esclavo y de alguna manera, pues con eso medio vas a pagar algo. Y el hombre empezó a rogarle que no hiciera eso. Y este rey, movido a misericordia, le dijo, muy bien, te perdono, le dijo, ¿verdad? Te perdono, está bien, ya no me debes nada. El hombre se va seguramente muy contento, pero en el camino se encuentra a un amigo o un consiervo que le debía dinero a él. Nada, quizás un par de dólares de aquella época. Y entonces este le dice, bueno, le dice, ¿y lo que me debes? Le dijo el otro, mira, discúlpame, pero hombre, ahorita no tengo plata, ¿verdad? No, le dijo. Hoy sí, te toca, ¿verdad? Está olvidando que lo acaban de perdonar de una deuda que no podía pagar en toda su vida, y ahorita una deuda pequeña no la quiere perdonar. Este hombre malvado manda a la cárcel a su amigo, y cuando el rey se da cuenta de lo que éste ha hecho, ¿qué creen que sucede? Estalla en ira. ¿Cómo es posible? Si yo le he perdonado a este una deuda impagable, este no pudo perdonar a su amigo, a su compañero. Hermanos, el Señor nos ha perdonado una deuda impagable. ¿O alguien la podía pagar? No, yo no, hermanos. Y el Señor nos dice que perdonemos para restaurar estas heridas. Claro, que perdonemos cuando ha habido un sincero arrepentimiento de la parte que ha ofendido, ¿verdad? Porque si no, el proceso de restauración no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo. Y en último lugar, hay que celebrar. Cuando las relaciones se han restaurado, hay que celebrar. ¿Qué fue lo que hizo el padre de este hijo que lo había ofendido de una manera tan grande y había gastado todo lo que le había dado? No solamente dijo, bueno, qué bueno que viniste, ¿verdad? Ahí está tu cuarto, anda, ¿verdad? No. Hizo una fiesta. No cualquier fiesta,
mandó, dice, a matar el becerro más gordo que había, lo mejor, a llamar a sus amigos, traigan la orquesta. ¿Por qué? Porque este hijo que estaba muerto, que yo creía que estaba muerto, hoy es como que ha vuelto a la vida. Hermanos, qué lindo se siente cuando uno restaura una relación perdida con alguien a quien ama. Se siente tan sabroso. Es esa paz, es esa gracia de Dios de restaurar esa relación. Y eso hay que celebrarlo. Dios celebra cuando alguien se arrepiente. Dijo el Señor que hay más gozo en los cielos por un justo que no necesita, por alguien que se arrepiente, que por un justo que no necesita arrepentimiento. Dios celebra. Y nosotros debemos celebrar cuando esas relaciones rotas se restauran, pero que se restauran de verdad, siguiendo el proceso que Dios quiere que sigan, para que haya restauración, para que haya perdón y sanidad. Hermanos, que nuestras familias verdaderamente sean, como decía el hermano Halarge, un pedazo del cielo. No un pedazo del infierno, sino un pedazo del cielo donde nos sentamos alrededor de la mesa, compartimos los alimentos con alegría. No necesita ser un gran banquete. Mejor, dice Proverbios, es una comida sencilla de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. No importa que sea frijolitos con tortilla y queso, si estamos en armonía en la familia. Y eso es extensivo para la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia. Qué triste y qué duro es cuando en una iglesia existen relaciones rotas y no se resuelven. ¿Saben que dice el escritor de Hebreos que esas raíces de amargura, cuando no se curan como es debido, contaminan a los demás? ¿No es cierto? Lo hemos vivido, ¿verdad? Esas raíces de amargura que no las tratamos como debían haberse tratado, terminan contaminando a todos los demás, amargando la existencia. Hermanos, no permitamos que eso suceda. Que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te alabo, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios de perdón, un Dios de una gracia tan fantástica que, Señor, excede a nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que tú puedas perdonar a aquellos que te hemos ofendido, que te hemos menospreciado y rechazado? Señor, llénanos de tu gracia, por favor, llénanos de tu gracia para que podamos andar en amor, andar realmente como Cristo vivió, como es tu voluntad, Señor, y que podamos resolver todas aquellas situaciones que han roto relaciones familiares, relaciones en la iglesia, podamos resolverlas como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.